Presidente, lo pongo al tanto. Presidente, lo pongo al tanto. Hasta ahora habíamos organizado, nos habíamos sentado, habíamos hecho los himnos protocolarios, pero apenas va a comenzar el evento. Tenemos una agenda muy sencilla. Yo voy a hacer una introducción breve sobre lo que yo creo son las preocupaciones, muy breve, de lo que yo creo son las preocupaciones que hay con los acuerdos de La Habana. Enseguida usted menciona lo que usted considera, la intervención suya. Y a mí lo que me gustaría, presidente, con su venia, que la ciudadanía, que estos dirigentes puedan plantear sus preocupaciones, que podamos conversar. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Muy alto, ¿no? Me parece que el sonido está muy alto. ¿Está bien? Bueno. Un saludo muy especial, señores presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, senadora María del Rosario Guerra, compañero el senador Honorio Enríquez, Daniel Cabrales, Jaime Amín, a nuestro querido diputado del Centro Democrático en el departamento de Bolívar, Mario del Castillo, al señor coordinador del Centro Democrático en Cartagena, Fernando Benedetti, a los demás directivos del Centro Democrático, un saludo especial a la doctora exembajadora y exalcaldesa Gina Benedetti, a Diana Gedeón, a Sonia Villa, a todo el equipo, a Duris, a todo el equipo, a Elsa, a Ramiro, Laura, Luis Miguel, todo el equipo de colaboradores que permitieron esta organización, a los demás directivos del Centro Democrático en Colombia, el doctor Daniel García, coordinador político, a Camilo Martínez, que lo vi por allá atrás, a Juan Manuel Daza, Faruk Urrutia, coordinador del Centro Democrático en el Cesar. Un saludo muy especial a Orlando Huete, secretario de la Comisión de Juventudes del Congreso. Un saludo especial a los concejales del Centro Democrático, diputados, dignatarios en general, en Bolívar, la Comisión de Sucre, de Córdoba, del Atlántico, del Magdalena, del Cesar y de La Guajira. A todos los dirigentes amigos, a las juventudes, a los distintos comités de juventudes, de mujeres, comités cívicos, movimientos ciudadanos que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación. Presidente, yo quiero tratar de mostrarles una presentación, yo creo que ahí se alcanza a ver, sobre lo que se ha acordado, lo que dicen los documentos que han publicado, lo que dicen y lo que no dicen. Los documentos que han publicado sobre lo que se ha acordado en La Habana. Que no se diga aquí que la opinión del Centro Democrático, que hay exageración, que nosotros planteamos una cosa que no es verdad. Yo no les voy a decir la opinión mía. Yo lo que vengo, la delegación de San Andrés, también un saludo muy especial. De San Andrés y Providencia. Militares retirados, a todos los grupos cívicos, un saludo muy especial. Esta presentación es eso, no es la opinión mía, son los acuerdos tal y como están publicados. Y aquí cada quien tendrá la posibilidad de sacar sus propias conclusiones. Vamos a ver si esto me sirve. Esto no me sirve. Siguiente diapositiva entonces, por favor. ¿O esto es por acá? El primer acuerdo que lograron es el acuerdo de política que llaman de desarrollo agrario integral. ¿Qué dice esos acuerdos a grandes rasgos? Algunas preocupaciones que a mí me quedan. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver si yo alcanzo a leer. Eso está muy cerca. No se ve muy bien. Dice lo siguiente. Crean un fondo de tierras. No le ponen apellido. Al fondo de tierras le dicen que tendrá millones de hectáreas. No dicen cuántas, dejan unas X. Ahí se pueden ver las X. En un periodo de X años, los cuales serán, el fondo de tierra será creado, no dice de dónde es la fuente de las tierras, pero sí dice que será creado con tierras que se pueden expropiar. El gobierno ha resaltado
que muchos de esos elementos ya están en la ley, pero el gobierno también tiene la facultad de crear o no crear zonas de reserva campesina. Por fuera de la mesa, la FARC han dicho que piden 59 zonas de reserva campesina y que eso equivale más o menos a 9 millones de hectáreas. 9 millones de hectáreas es un área muy grande. El departamento de Bolívar tiene 2 millones de hectáreas, para que tengamos una idea. El departamento de Cesar tiene 2 millones de hectáreas. Es decir, las zonas de reserva campesina que la FARC han solicitado, el área equivale a 4,5 veces el área del tamaño del departamento de Bolívar. Creemos, eso sí es una interpretación del Centro Democrático, que estos acuerdos obligan al gobierno a atender esa solicitud de zonas de reserva campesina de la FARC, que sabemos, en muchos casos, para no decir que en todos, se han convertido en republiquetas independientes de la FARC. Eso es un riesgo indudable que nosotros percibimos de esos acuerdos. Siguiente, por favor. Bueno, yo quiero dar un saludo lleno de cariño a todos ustedes, agradecerles inmensamente la presencia al senador Ferjoven, senador Fernando Nicolás, al equipo de Bolívar de Cartagena, que han hecho ese esfuerzo organizativo, a todos los departamentos que han venido, todos los compañeros del Atlántico, del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Córdoba, de Sucre. Muchas gracias a todos, de San Andrés, a mis compañeros senadores, agradecerles de todo corazón. Y me conmueve mucho ver a algunos que me han acompañado tanto en mi vida pública. Cuando yo, ¿qué pensarán ellos? Que yo ya debería estar en receso. Pero ante la situación del país, hay que correr el riesgo de no estar en receso. Al entrar aquí, uno de los amables comunicadores que nos acompañan nos dijo que el obispo, que estaba haciendo una tarea humanitaria, acaba de confirmar la liberación de Salud Hernández. Y que mañana liberarán a los periodistas de RCN. Dios quiera. De todas maneras, hay una cosa muy preocupante. La FARC, el ELN, las bandas criminales, el microtráfico, se han venido apoderando de muchas partes del país. Centro Democrático celebra de corazón que liberan a Salud Hernández y a los periodistas de RCN y le llama la atención a los colombianos sobre el peligro de que la patria siga siendo fraccionada. En el Catatumbo manda el narcoterrorismo de la FARC, del ELN, de las bandas criminales. En el Paramillo no ejerce hoy la autoridad del Estado colombiano, sino el narcoterrorismo. En regiones de Arauca, en Anorí, en muchas partes de Antioquia, en la parte alta de Urabá, en partes de La Guajira, en partes del Cesar, en partes de los Santanderes, en partes del sur de Bolívar, tanto sobre el río Cauca como sobre el río Magdalena, en el Putumayo, en la frontera ecuatoriana con Ecuador, en el río Mira, cerca de Tumaco. Por eso es muy importante este ejercicio, Fernando Nicolás, porque al país lo van a llamar rápidamente al plebiscito. Los colombianos deben saber a qué nos van a invitar a votar. Porque si a nosotros nos preguntan, ¿quieren la paz? Todo el mundo la quiere. Pero si a los colombianos les preguntan, ¿ustedes quieren que los secuestradores de niños no vayan a la cárcel? Muchos colombianos vamos a decir, eso no lo compartimos, porque eso es mal ejemplo y eso es lo que hace estimular más delito. Entonces, por eso, de manera argumentada, como empezó Fernando Nicolás, es que nosotros queremos tener este diálogo con los compatriotas y ustedes tienen que ser los voceros, porque ustedes abnegadamente han venido llevando sobre su esfuerzo y sobre su sacrificio estas tesis. El Centro Democrático es una experiencia bien particular, porque es un partido de oposición dentro de la democracia
que a diferencia de cómo se ejercía la política anteriormente, nosotros no tenemos recursos presupuestales, no tenemos puestos, no tenemos posibilidades de atender tantos reclamos de los ciudadanos, pero se está formando un equipo muy bueno, como lo ven en el joven senador Fernando Nicolás, que puede ser una gran alternativa para la patria. ¿Cómo soñamos la patria? La soñamos pacífica, con una economía fuerte en expansión, solidaria, que crezca la economía, disminuya la pobreza, que crezca la economía, se construya equidad, que crezca la economía, se disminuya la inequidad en la distribución del ingreso. Y eso necesita autoridad institucional y orientación importante de los gobiernos. Al saludarlos a ustedes pensaba que puede ser el principio para que en el 2018 Colombia tenga un gobierno que interprete mejor los anhelos de nuestro pueblo trabajador, de nuestro pueblo luchador, de nuestro pueblo emprendedor. Nosotros no necesitamos gobiernos cuya agenda sean los grupos terroristas, nosotros requerimos gobiernos cuya agenda sea el apoyo al pueblo emprendedor y trabajador de la patria. Voy a hacer este ejercicio, que Fernando Nicolás vaya conduciendo, como empezó, y entonces para no repetir, es mejor que cuando vaya terminando cada capítulo, insertemos unos comentarios. ¿Qué comentarios quiero hacer yo sobre la tierra? Nosotros pensamos que la tierra hay que quitársela a los bandidos y protegérsela a la gente honorable que la trabaja. Por eso no dudamos en los gobiernos que presidí, dicho de paso. En esos gobiernos hubo errores, faltaron cosas, pero yo creo que el país iba por un buen camino, por un camino claro de inversión, de seguridad, de política social y con cariño por el pueblo colombiano. Y dice, es que Uribe es muy confrontacional. Claro, yo fui muy confrontacional con Chávez y con Correa y con Maduro. ¿Qué tal que no? Me daría pena con el pueblo colombiano. Pero también esos 8 años tuve un diálogo cariñoso, no con el terrorismo, con mis compatriotas, todos los sábados y todos los domingos. Nosotros no necesitamos gobiernos enamorados del terrorismo, nosotros necesitamos gobiernos enamorados del pueblo colombiano. Solamente ustedes integrarán el equipo activista para decirle sí a la paz, no al plebiscito. Porque el plebiscito, Santos solamente ha permitido una pregunta en el plebiscito. ¿Sí o no? Y dice, los que voten sí quieren la paz, los que voten no quieren la guerra. ¿Cómo así? Seguramente si a Staffen y Chus le preguntan, o a Kira Guerra, ¿ustedes quieren la paz? Ellas dicen sí. Pero si les preguntan, ¿ustedes quieren que los secuestradores de niños sean elegidos al Congreso y no vayan a la cárcel? Seguramente ellas dirán que no. Entonces, nos quieren meter ese engaño. Entonces, ¿qué pasa si Santos gana el plebiscito? Pues sigue adelante con ese proceso y nos toca a nosotros todavía seguir la batalla. Y viene el proceso electoral del 18. ¿Qué gana si lo pierde? Gana el país. No es que el pueblo colombiano diga que se va a ir a la guerra. Si Santos pierde el plebiscito, es una señal que el pueblo colombiano le diga, presidente, no estamos de acuerdo por el camino que usted conduce a Colombia. Reoriente los acuerdos con la FARC, reoriente la economía, reoriente las relaciones con el pueblo colombiano. En lugar de mermelada corrupta, invierta en lo social y en las grandes necesidades de la comunidad. La tierra. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que la ley de extinción de dominio avanzara. Pero miren lo que está ocurriendo. Con la ley de restitución de tierras, que hace parte de esta agenda de la FARC, han creado unos problemas en unas zonas enormes. Uno lo ve allí en el Difícil, en San Alberto.
y quiero complementarlo a lo que acaba de presentar Fernando Nicolás, han creado un mercado de defraudaciones con reclamaciones. Entonces, hay mucho reclamante injusto, porque uno se pregunta por qué, en lugar de crear ese problema, no siguen los procesos de confiscarle la tierra al narcotraficante, al paramilitar, al usurpador, a la FARC, porque han aplicado una ley de restitución de tierra a gente de buena fe. Para que ustedes se lleven una idea, ¿por qué reclaman muchos campesinos? En Barranca Bermeja, un señor vendió una tierra hace 15 años y ahora exige que se la devuelvan. Y el juez le pregunta al vendedor, al que la reclama, ¿usted por qué la reclama? Ah, porque aquí había violencia. ¿Usted estaba amenazado? Sí. ¿Usted le dijo al señor comprador que usted estaba amenazado? Y él contesta, no le dije porque no me la habría comprado. Queda demostrada la buena fe del comprador. Sin embargo, el juez obliga a que devuelva la tierra, le dice que él es culpable, que para qué compró una tierra en una zona de conflicto. Según eso, no se habría podido negociar tierra en ninguna parte de Colombia. Súmenle a eso lo siguiente, lo que acaba de leer Fernando Nicolás, ¿por qué tienen que definir el uso del suelo a través de organismos definidos con la FARC? El tema ese de las zonas de reserva campesina, la expropiación por razones ambientales. Yo no quise aprobar zonas de reserva campesina, no obstante que están en la ley, porque las poquitas que hay en Colombia han demostrado ser feudos de la FARC. Para nada le han servido a los campesinos. Impiden los desarrollos agroindustriales. Simplemente allí se impone el poder de la FARC. Hay un tema muy delicado. Esos acuerdos van a obligar al gobierno a aprobarlas. Y la FARC va a reclamar en adelante que fue que el gobierno le aceptó eso. Y la FARC va a decir, mire, esa tierra está mal manejada ambientalmente, tienen que expropiarla. Y va a exhibir el Acuerdo de La Habana. Por eso hay que medir las dimensiones, las consecuencias de estos acuerdos. Como van a pasar al tema político y a otro, les quiero decir lo siguiente. Chávez empezó con ese tema en Venezuela. Expropió 7 millones de hectáreas, dejó a Venezuela con hambre. Hoy Venezuela come lo que logra importar, pero no se quedaron quietos allí. Enseguida expropió 7.000 industrias de las 11.000. Buenas tardes, mi nombre es Faruk Urruti, a los que no me conocen, soy coordinador del Centro Democrático en el Cesar. Muy preocupado porque esta mañana, hoy que se toca el tema de San Alberto, que lo tocó tangencialmente el presidente, hay una denuncia muy importante que se debe hacer en el plenum de este encuentro. Esta mañana se produjo el desalojo, o se intentó desalojar, los predios que fueron invadidos en la década del 90 por instigación de la FARC, que se llaman La Carolina. Esos predios de La Carolina, en San Alberto Cesar, tienen unos proyectos asociativos detrás, del Gran Palmero con el Pequeño Palmero. Hace 20 años, después de las invasiones, estos señores que invadieron vendieron los predios, autorizados en muchos casos por el mismo INCORA que los entregó. Hoy se presentan reclamantes, 22 años después, cuando los predios están repletos de palma, de pequeños productores, pues son predios entre 15 y 24 hectáreas, con pozos profundos y con vías, y con unos créditos detrás, expropiando a los actuales dueños después de 22 años. Pero lo más aberrante de la ley es que también abarca los bienes urbanos. En San Alberto, presidente, señores de la costa atlántica, del Centro Democrático, compañeros de partido, hay 6.000 predios urbanos registrados y están en reclamación casi 1.000. Hay un caso emblemático, una profesora que compró una casa en $1 millón hace 25 años.
No tenía nada la casa, 4 paredes. Le hizo plancha, hizo segundo piso, hizo 2 apartamentos y 4 locales debajo, y ella se fue a vivir a un sitio muy pequeño dentro de la casa. Hoy le toca restituir la casa, perder toda la inversión y ríase, porque sucede lo mismo en la tierra. Podrá ser indemnizada con avalúo catastral. ¿Ustedes saben cómo se conforma una zona de reserva campesina? Ok. Las zonas de reserva campesina se expropian y si el gobierno decide pagar, la paga a avalúo catastral. Muchísimas gracias, presidente. Miren, si a ustedes les preguntan qué piensa el Centro Democrático de la política agropecuaria, apoyar a toda la gente honorable, al pequeño campesino, al mediano y al gran productor, desde que procedan honorablemente, cumplan las obligaciones laborales, haya solidaridad. Ese es nuestro pensamiento. Nosotros lo que no podemos es proponer odio de clases en el campo, porque es bueno saber en esto qué criticamos y qué alternativas proponemos. Vean el Catatumbo. Catatumbo es una zona bien interesante en toda esa esquinita norte de Norte Santander. Una esquinita donde hay 2 laterales venezolanos, en el del más al norte, la frontera con Colombia gira al oeste y se sube al Perijá por los Motilones a lindar con el Cesar. Cuando yo terminé la presidencia allá, cuando empezamos en el Catatumbo había 15, 17 mil hectáreas de coca. Cuando terminamos se hablaba de 600, pero nosotros dejamos más de 17 mil hectáreas de palma de propiedad de los campesinos. No se cambió la propiedad de la tierra. Se le dio todo el apoyo al campesinado para salir adelante con palma, con cacao, y teníamos 3.187 familias guardabosques. ¿Qué es eso? Un programa que Santos ignoró. En las zonas cocaleras el gobierno nuestro dijo, hombre, no podemos seguir destruyendo la selva. Buenas tardes, un saludo especial para todos los asistentes, las delegaciones de cada uno de los municipios, de los departamentos de la costa caribe colombiana. Presidente, si usted me lo permite, mire, una anotación en el tema de tierras. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hoy lo que hay en el tema de restitución de tierras es un cartel. Y se lo voy a decir por qué. Les voy a poner un ejemplo. El tema de lo que está aconteciendo, y hizo referencia a Faruk, que es parte del Cesar y muchos municipios del Magdalena, es una fundación que lidera la mamá del vocero de la FARC en el Congreso de la República, y están dedicados a quitarle la tierra que los campesinos a bien obtuvieron. Eso es una estrategia del grupo terrorista de la FARC. La FARC vienen por la tierra, vienen por el poder político, vienen por curules en el Congreso, vienen por Colombia. Y la única opción que tenemos es el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez y la resistencia civil que cada uno de nosotros debemos liderar en nuestras regiones. Nosotros los congresistas, por el voto de confianza de ustedes, del presidente Uribe, tenemos una inmensa responsabilidad.